Hola, vamos a empezar. Tengo un pequeño problema acá. Ya, fantástico. Ya, ahí pueden ver ¿me escuchan o no? Sí, 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 profe. profe. ya, gracias. Tengo todo listo ahora ya. Ya, Macano, entonces hoy día esta es una clase súper importante. Vamos a ver el movimiento de un sólido rígido con respecto a un punto fijo. Y después vamos a ver, junto con eso vamos a ver el teorema de los ejes paralelos. Y después vamos a ver el protocolo universal. Ya, fantástico. Entonces, estábamos bien. Cuando digo un sólido rígido, me refiero a un sólido rígido en 2D. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es el punto 1. Vamos a ver el movimiento del sólido rígido. Movimiento del sólido rígido en 2 dimensiones con respecto con un punto fijo. Y después vamos a ver el caso general en que se está moviendo no necesariamente con un punto fijo. Ya, fantástico. Entonces, el ejemplo más típico es lo que se llama el péndulo físico. El ejemplo más típico es lo voy a poner en rojito acá, el péndulo físico. Físico. Ya, fantástico. Entonces, vamos a tener un sólido rígido. Así lo dibujo como una pera más o menos. Y ahí tiene un punto fijo O. Y por acá en azulito vamos a dibujar el centro de masa. El centro de masa. Y vamos a llamar, esto está en 2D. Vamos a suponer que hay un campo gravitatorio constante, uniforme, perdón, hacia abajo. Y, y este niño tiene un momento de inercia I sub cm, que lo podremos calcular de alguna manera. Y también vamos a llamar h a esta distancia, la distancia del punto fijo o el punto fijo. Ahí está el superpunto fijo, y a esta distancia la vamos a llamar h. Entonces acá O es el punto fijo, y h es la distancia desde el punto fijo, desde O al centro de masa. Al centro de masa. Ya. Entonces, lo primero que quiero hacer es encontrar la ecuación de movimiento de todo este sistema. Ahora, el cuerpo no solo tiene momento de inercia, sino que también tiene, por supuesto, masa. Entonces, los parámetros que caracterizan al cuerpo son su masa y su momento de inercia. ¿Ya? Y entonces está todo el cuerpo acá y está eh, oscilando con respecto al punto fijo. Ya, por ejemplo, esta revista que tengo acá, ya, la sostengo y lo hago oscilar en torno a un punto fijo. Y la pregunta es, ¿cuál es la ecuación de movimiento de este sistema?
Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el movimiento? ¿Cuál es la ecuación de movimiento de este sistema? Ecuación de movimiento de este cuerpo. El cuerpo puede ser este lápiz también, el lápiz con que estoy escribiendo en el iPad. Y lo pongo en un punto fijo y lo dejo, y lo dejo a ser actuado por el campo gravitatorio uniforme. Y va a efectuar, obviamente va a efectuar pequeñas oscilaciones. Si no hay roce, va a seguir para siempre haciendo las pequeñas oscilaciones. Acá yo tengo roce con los dedos, entonces va a parar, digamos, pero vamos a suponer que no hay roce y va a hacer pequeñas oscilaciones con respecto a la posición de equilibrio. Y la pregunta es cómo calculo la ecuación de movimiento. Ya, fantástico. Entonces, para caracterizar el movimiento de este cuerpo, el H lo voy a poner acá, al otro lado. Y voy a dibujar la vertical a través del punto O. La voy a dibujar con rojo. Esta es la vertical. No me quedó muy vertical, ustedes me perdonan. Y para caracterizar la posición del centro de masa y todo, vamos a usar la desviación con respecto a la vertical. Así que teta es el ángulo que forma en la posición actual del cuerpo, del lápiz en este caso, con respecto a la vertical. Y ese es el ángulo teta. Y, y con ese ángulo teta basta para describir todo el movimiento porque hay un punto fijo. Ya, fantástico. Entonces lo que vamos a usar es la ecuación de movimiento que pasamos en la clase pasada. Entonces usaremos la ecuación de torque. Usaremos la ecuación de torque que vimos en la clase pasada. Y entonces nosotros sabemos que la derivada del momento angular de todo el cuerpo con respecto al punto O, la derivada con respecto al tiempo, va a ser igual al torque externo con respecto al punto O. Y ahí ustedes me tienen que ayudar. ¿Ya? Entonces, esa es la ecuación que vamos a usar, que es como la segunda ecuación de Newton, pero para el pobre momento angular. La ecuación de Newton típicamente es de P a dt igual a la fuerza externa. Para el momento angular, en vez de P tenemos L y en vez de fuerza externa tenemos el torque, pero tiene cabe en la misma neurona de mi cabeza que la otra. Entonces, esta es la ecuación de torque y ustedes me tienen que calcular, más que hay que ayudar. Entonces, cuando voy a dibujar de nuevo mi pobre sólido rígido. Y ahí está el punto fijo. Y ahí está el centro de masa por alguna parte. Ahí. ¿Ya? Y ahí está clavado con tachuela. O sea, hay un eje que pasa por el punto O. Hay un eje que pasa por el punto O y el pobre cuerpo lo único que puede hacer es oscilar con respecto al punto O. Entonces lo primero que tengo que calcular tengo que hacer dos cálculos. Tengo que calcular el lado izquierdo, tengo que calcular, por supuesto, el momento angular, eso tengo que calcularlo. Y tengo que calcular el lado derecho, tengo que calcular tau 0 externo. Igual, ya. Entonces, ustedes me tienen que ayudar porque ustedes son expertos y siempre me han ayudado. ¿Cuáles son las fuerzas? Acuérdense que aquí está actuando, hay un campo gravitacional uniforme, G. ¿Y cuáles son las fuerzas que están actuando sobre este sólido rígido? Por cada una de las fuerzas, un 7 final en el ramo. ¿Cuáles son las dos? Le dije dos. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre este cuerpo? Ya, Sebastián dice el peso, fantástico. Entonces la ponemos. Y ese es el peso. Y el peso va a ser mg. Ahí hay una fuerza. Lo que es importante, ya, y Ricardo dice que hay otra fuerza en el punto O, la voy a dibujar al tiro. Entonces lo que es importante es eh, decir cuál es la fuerza y no solo eso, sino que en qué punto está aplicada. Eso es súper importante cuando uno describe el torque. Entonces hay que especificar fuerza y puntos de aplicación. Hay que especificar
O identificar, más bien identificar. Hay que identificar fuerzas, y para cada fuerza y sus puntos de aplicación. Puntos de aplicación. Eso es súper importante para calcular el torque. Entonces, el peso, que es lo que nos dijo Sebastián, el peso está actuando sobre el centro de masa. Entonces, hay una fuerza acá que es el mg, aplicada justo en el centro de masa, aplicada en el centro de masa. Y hay otra fuerza que si solo actuara el peso, esto se caería. No quiero botar mi lápiz, o sea, un lápiz Bic lo puedo botar, pero no un lápiz del iPad, se caería. Entonces, ¿ya? Claro, una sería, Manuel dice, está bien, o sea, una equivalente a la tensión, pero en este caso es como dice Ricardo, es la fuerza que está actuando en el punto O, que sostiene este cuerpo. Entonces acá arriba hay una fuerza que no tengo idea para dónde está apuntando, la de dibujar en cualquier dirección, después la puedo calcular, ¿ya? Es pictórica y esta sería la fuerza de, la fuerza, llamémosla la fuerza de reacción, la voy a llamar R por reacción. Entonces en el punto O hay una fuerza que es la fuerza de reacción, R, que es la fuerza que hace el eje que pasa por O. Pasa por O. Y obviamente esa fuerza está aplicada. ¿En dónde está aplicada? Está aplicada justo en el punto O. Punto O. Ya, fantástico. Entonces, ustedes me ayudaron a identificar las fuerzas. Tengo dos fuerzas. Esta la debería haber dibujado con rojo también. Es una fuerza. Ahí está la fuerza R. Ya. Y la dibujé pictóricamente. Después la podemos calcular cuánto vale, pero por ahora la dibujé en cualquier dirección. Me dice el logo, ¿no? Pero lo importante es que está actuando justo en el punto O. Ya, fantástico. Entonces hay solo dos fuerzas y la pregunta es, tenemos que calcular cuánto es el torque que hacen estas dos fuerzas. Entonces, tenemos las dos fuerzas y queremos calcular el torque. El torque que hace el peso con respecto al punto O y tenemos que calcular la fuerza que hace R con respecto al punto O. Y acuérdense que el torque es el brazo, el R cruz F. El R es el vector posición que va desde el origen o desde el punto donde estoy calculando hasta el punto de aplicación de la fuerza. Ya, fantástico. Entonces, ¿cuánto vale el segundo? ¿Cuánto vale el torque que hace R, la fuerza de reacción, con respecto al punto O? ¿Cuánto vale? Cero. Bien, Ricardo. Y la razón que vale cero es que tiene brazo cero. Entonces este vale cero porque R está actuando, está aplicada en O. Así que no hay brazo, no hay brazo, no hay R, chico. Ya, fantástico. Entonces, el único que hace torque en este caso sería el peso y sería el vector, este vector que vamos a dibujar acá, que vamos a llamar el R del centro de masa, cruz mg. Entonces, ese va a ser el torque que hace el peso. El vector que va desde O hasta el centro de masa, ese sería el brazo, cruz el peso. Ya, fantástico. Entonces, lo que hacemos es trasladar el R, lo tomo y lo traslado acá para calcular el producto cruz. Bien, ahí lo calculé, lo desplacé. Este sería, tomo este vector, este supervector, y lo traslado acá, paralelamente a sí mismo, para calcular el torque. Entonces, este es el mismo vector de arriba. Ya, fantástico. Entonces,
¿cuánto vale este ángulo? El ángulo que forma el vector R sub CM con respecto al peso. ¿Cuánto vale ese ángulo que estoy dibujando ahí? ¿Cuánto vale el ángulo que forma el vector R con respecto a la horizontal? Bien, bien, Ricardo. Este ángulo vale θ. Ya. Y el largo del vector R sub CM es H. Así que el largo es H. Entonces, si usted, el torque que hace el peso con respecto al punto O va a ser el largo de R sub CM, H, la magnitud del peso, mg, por el seno, nos vamos desde R hasta mg, nos vamos desde este vector, desde el peso, por el camino más corto hasta mg, ¿ya? Y nos vamos desde ahí hasta mg con los dedos de la mano y el torque va a apuntar a lo largo del pulgar en este caso. Así que vamos a decir que K es la dirección que sale, K es la dirección que sale del iPad. Entonces la dirección va a ser K. Pongamos la dirección hacia el final. Y como me enseñó mi mamá, A cruz B, la magnitud de A cruz B es la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo que forman. En este caso, el seno de alfa, digamos, el ángulo que forman. En este caso, alfa es teta. Entonces, seno de teta. Así que ese es el torque. Apunta hacia afuera del iPad, de la pizarra. La magnitud es HMG por seno de teta. Ya, fantástico. Entonces, esto como lo necesitamos, lo vamos a poner en una cajita. Súper bonita la cajita. Más o menos. Ya, fantástico. La tenemos lista. Entonces, tenemos el lado derecho de la ecuación del punto fijo. Es. Ahora tenemos que calcular L0. ¿Ya? Entonces, aquí presten atención. Ahora tenemos que calcular. Ahora calculamos L0. ¿Profe? ¿Sí? ¿Puedes repetir de nuevo cómo sacó el sentido del torque, por favor? Ya. Cuando hago el producto de A cruz B. Perdón, me equivoqué. Que soy tonto, es que ya, perdón. Metí las patotas, así que está todo mal. Es que esto lo dibujé ahí, perdón. Entonces, este niño es MG y esto es R. Sub CM. Entonces me voy por el camino me voy desde R sub CM, es que lo había puesto MG y me equivoqué. Me voy por el camino más corto, desde ahí hasta allá. Y entonces la dirección va a ser, si me voy desde R sub CM hasta MG, la dirección va a ser menos K. Hoy no le digan a nadie, por favor. Pero ahí justo dejé un espacio, menos K. ¿Estás de acuerdo o no? Me equivoqué. Sí, esa era mi duda, que Sí, está... es que dibujé, había puesto MG justo en la fecha de arriba, ya. Perdón, ya no le digan a nadie, ¿ya? Entonces R sub CM, se le pueden decir a todo el mundo, R sub CM por MG, me voy con estos dedos, desde R sub CM hasta MG, y va a apuntar en la dirección menos K. Qué atroz. Ya, pero ahí tenía justo el espacio, así que esta es la fórmula correcta. Y me pongo colorado, pero no se nota tanto. Me pongo rojo, digamos, pero no se nota tanto en la pantalla del computador. Ya, fantástico. Profe, ¿Sí? que anotando me perdí un poquito como de el sistema que estamos estudiando, como que no entiendo bien qué significa cada puntito. Eh, el sistema que estamos estudiando es, aquí está mi celular, digamos. Es un sólido rígido, que en este caso sería mi celular, ¿ya? Que está girando con respecto a un punto fijo, ¿ya? Y quiero calcular la ecuación de movimiento. Vas a ver pequeñas oscilaciones con respecto a la vertical. Y el punto fijo es el O, ¿no? Y el punto fijo es el O, y no puedo hacerle un hoyo a mi celular acá, pero podría tomar una hoja cualquiera y hacerle un hoyo. ¿Ya? Entonces acá puedo tomar, ya, fantástico. El clavo acá. Ahí. Ahí está el punto O. ¿Te fijas? Entonces pongo el eje ahí, ¿ya? Y lo dejo oscilar. Eso es fantástico.
Ahí hay un eje que es mi lápiz y está oscilando. ¿Está claro, no? ¿Lo ves? Sí, súper. Gracias, profe. Y ahí le podemos poner el punto O, fantástico. Y ahí puede estar el centro de masa, fantástico. Y ahí está el vector. ¿Ya? Bien, bien. Ya. Ahora está claro, ¿no? Sí, súper. Gracias. Ya. No, gracias a ti. Ya. Entonces ahora tenemos que calcular el L0. ¿Y cómo calculamos el L0? Entonces usamos el teorema de descomposición. Entonces, para calcular L0, lo voy a hacer con lápiz negro. Para calcular el pobre L0, usamos el teorema de descomposición, usamos el teorema de descomposición que aprendimos en las clases pasadas. Entonces decimos el momento angular de todo el sistema de mi hoja de papel con respecto al punto O es igual al momento angular del centro de masa con respecto al punto O más el L con respecto al centro de masa. Ese es el teorema de descomposición. Eso es lo que vamos a usar. Ya. Entonces este niño está, cuando el teta está hacia allá, ¿no es cierto? Vamos a llamar la velocidad angular. El teta lo estamos midiendo desde la vertical hacia acá. Entonces la velocidad angular sería omega, sería teta punto, ¿ya? Y cuando estoy midiendo el ángulo hacia arriba, si esta es la vertical, hacia allá, el teta punto, la velocidad angular apunta en la dirección de nosotros, por lo que dije el eje de rotación es K y el teta lo estoy midiendo con los 4 dedos de la mano derecha. Así que nótense que en este caso el omega, el cuerpo lo único que puede hacer es girar y el cuerpo gira con velocidad angular omega vector, que es lo que dije, le enseñé la vez pasada, que es la magnitud por el eje de rotación. Y esto era teta punto por K. Entonces el L con respecto al centro de masa, el L con respecto al centro de masa, era y el Y del centro de masa, va el Y del centro de masa en momento de inercia por omega. Va a ser igual a I del centro de masa por teta punto por K. ¿Están de acuerdo? Así que ese es fácil. Yo les dije la vez pasada, el momentum con respecto al centro de masa se parece súper alto al momentum lineal. Es una inercia por una velocidad, pero en este caso no es inercia, es el momento de inercia y no es una velocidad, es velocidad angular. Pero desde el punto de vista de mi cabeza se parece súper alto al m por b. Y por omega, ¿ya? Ya, así que ese es fácil. Eso es lo que habíamos visto la vez pasada. La pregunta es cuánto vale el L del centro de masa con respecto al punto O. Y esto por la definición del momento angular es el vector posición del centro de masa por el P del centro de masa. Así que es el R del centro de masa por el M del B del centro de masa. Y eso tenemos que calcularlo ahora. Y lo vamos a tener que calcular súper bien y lo hacemos en polares. Así que tenemos que calcular este niño. ¿Ya? Entonces, dibujo de nuevo en el mismo mono y ahí está el punto fijo. Por acá está el centro de masa. Lo voy a dibujar. Bueno, no sé, ese es el centro de masa. Dibujémoslo ahí. Ya, fantástico. Y la única coordenada que estamos usando coordenadas polares, esta es la vertical. ¿Ya? Esta es la vertical. Ahí está el vector R del centro de masa. Vamos a dibujar en azul. R del centro de masa. Y lo dibujamos en polares. Y el ángulo de abertura acá en polares es θ. Este sería ρ. ¿Ya? Entonces, ρ es la magnitud del vector centro de masa. Entonces, en este caso, ρ es h, lo que llamábamos h, la distancia de O hasta el centro de masa. Y si h es constante, ρ punto vale, ¿cuánto vale ρ punto? Ρ es constante, súper constante, ρ punto vale
0. Bien, todos dijeron 0, ya, maganudo. Ya, fantástico. Y acá está la base polar. Este sería rho unitario. Y este perpendicular sería teta unitario. ¿Ya? Entonces, en términos de la base polar, esto lo vamos a dejar hasta ahí. En la base polar, parece la Antártida, eso la base polar. Ya, maganudo. Entonces, esto sería la base polar. El R del centro de masa tiene largo H y está apuntando en la dirección rho unitario. ¿Ya? El R sub cm punto sería rho punto por rho más rho teta punto por teta, como no aprendimos en polares. Esta sería la velocidad del centro de masa. Bien. Entonces, en este caso, ustedes me dijeron rho punto vale 0, así que este niño se va. Este es 0. El rho es h y el teta punto lo llamamos omega, pero es teta punto. ¿Ya? Ya, fantástico. Entonces, el producto, el L del centro de masa con respecto al punto O, va a ser H rho cruz la masa, M, rho que sería H, teta punto, por teta unitario. Ya, ya fantástico. Entonces, puedo sacar todos los factores escalares. Esto sería igual a M, H cuadrado, teta punto, por el producto cruz entre rho y teta. Y ahora no me puedo equivocar porque ya me equivoqué una vez. Entonces, ¿cuánto va? Acuérdense que la dirección K está saliendo de la pizarra. Entonces, si ven ese monito que está arriba, ¿cuál es el producto cruz entre rho y teta? Por un 7 final en polares. Rho y teta, el producto cruz entre rho y teta, ¿vale? Sí, pero ¿en qué dirección, Ricardo? En la magnitud de 1, en la dirección K. Bien, Vicenta. Entre Ricardo y Vicenta sacaron todo, entonces sería K. Entonces este niño lo ponemos y esto sería K unitario. Entonces sería MH cuadrado, teta punto por K unitario. Entonces tengo los dos. Tengo el momentum con respecto al centro de masa. Ya. Fantástico. Y tengo el momentum angular del centro de masa, que sería esto. Entonces tengo, los voy a repetir acá. Acabo de calcular que este niño es M por H cuadrado, teta punto por K. Y antiguamente calculé que este niño era igual a I del centro de masa por teta punto por K. Entonces, el momentum total con respecto al punto O es la suma de los dos. Sumamos. Y nos queda I sub Cm. Vamos a sacar factor común. MH cuadrado. Teta punto por K. Esto es lo que llamábamos omega. Ya, fantástico. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a inventar un nombre de fantasía. A este niño, a lo que acompaña a este niño de acá, le vamos a dar un nombre de fantasía. ¿Quién propone un nombre para eso? ¿Qué unidades tiene eso? ¿Qué unidades tiene I sub c más mh cuadrado? ¿Tiene unidades de? ¿Qué unidades tiene? Masa por longitud al cuadrado. Ya, y eso es como un momento de inercia. Entonces le vamos a decir que va a ser un momento de inercia. Y es el momento de inercia con respecto al punto O. Entonces esto lo vamos a definir como el momento de inercia con respecto al punto O. Ese es el nombre de fantasía que le vamos a dar ahora. Entonces cuando el sistema está girando con respecto a un punto fijo, acabamos de, o sea, si el sólido rígido gira en 2D, rígido, gira con respecto a un punto fijo, estamos en 2D, esto no es cierto en más D, pero entonces el momento angular total con respecto al punto O se puede decir como I0 por omega,
que tiene la misma estructura que el momento angular del centro de masa, pero con un I distinto, en que I0 es igual al I sub Cm más la masa por la distancia de O al centro de masa al cuadrado. ¿Ya? Entonces H es la distancia de O hasta el centro de masa. Ya, fantástico. Entonces la fórmula para el momento angular con respecto a un punto fijo es súper fácil. Es I0 por omega. ¿Ya? En que I0 no es el momento de inercia del centro de masa, sino que es un nuevo momento de inercia, vamos a llamarlo el momento de inercia con respecto al punto O. Entonces, llamamos I0, lo vamos a llamar el nombre de fantasía, pero es súper adecuado el nombre de fantasía, es el momento
Hola, ¿me escuchan o no? Hola, profe, ahora sí, Hola, profe, volvió. sí. Se había caído toda la red acá en física, perdonen, ¿eh? Estoy grabando, ¿no es cierto? Sí, Ya. Perdonen, ¿eh? Espero que no se me caigan. Y ahí estamos. Ahí quedamos, ¿no es cierto? sí. Ya. Sí, profe, yo tengo una duda. Chuta. ¿Ya? Se cerró la puerta. Ah, Ya ya. dime. El momento de inercia del cuerpo en sí, desde el centro de masa, ¿cómo lo calculamos? Al no ser uno como tradicional, por decirlo así. ¿Sí qué pasa? Ah, ¿cómo lo Eh, el, calculas? No, sí, ya, súper buena pregunta. Esto es genérico, ¿ya? Entonces ahora iba a hacer un ejemplo. Ahora voy a hacer un ejemplo concreto, ¿ya? claro, porque de las formas típicas uno se lo aprende o uno lo puede sacar, pero No, no, no. O sea, ahora voy a hacer un ejemplo concreto. ya, Pero- perfecto. y esta fórmula se llama el teorema de los ejes paralelos. Esto se llama el teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner también. Teorema de Steiner. Ya, fantástico. Vamos a hacer un ejemplo concreto, pero antes de terminar todo, entonces antes de hacer un ejemplo concreto, antes de hacer un ejemplo concreto, terminemos con el caso, terminemos con la ecuación de, de este caso, digamos, de este caso. Entonces lo que nosotros habíamos dicho es que por un lado el dl0 a dt era igual a el torque externo con respecto al el torque externo, y el torque externo dijimos que era el, el brazo de esta cosa, entonces era la h por el mg por el seno de teta por menos k, como yo me había equivocado. Entonces era el torque que hacía el peso. Fantástico. Y el L0 dijimos que era el I0 por omega. Y eso es I0 por teta punto por K. Entonces lo metemos acá arriba. Entonces tenemos que I0 por teta punto por K, la derivada de eso con respecto al tiempo, es igual a menos HMG por seno de teta por K. Ya, fantástico. Entonces, este niño, al derivarlo, nos da, el I0 es constante, no cambia, nos da I0. El teta punto va a ser, como hay una derivada, esta va a ser teta 2 puntos por K, es igual a menos H por mg por seno de teta por K. Entonces, ambos son proporcionales acá, por supuesto. Ambos son proporcionales acá. Ya, fantástico. Entonces, nos queda la ecuación I0 por teta 2 puntos. Voy a pasarlo al otro lado. HMG por seno de teta igual 0. Y vamos a dividir por I0. Entonces, nos queda teta 2 puntos más HMG partido por I0 por seno de teta igual 0. ¿Ya? Y esa ecuación ustedes la reconocen. Esta es la ecuación del oscilador, la ecuación de movimiento armónico simple. Ecuación de movimiento. O sea, perdón, esta es la ecuación del péndulo. Pero para pequeñas oscilaciones,
para pequeñas oscilaciones, seno de teta es aproximadamente teta, como lo hemos dicho 70 veces. Y entonces nos queda teta 2 puntos más omega cuadrado por teta igual 0. Y esa es la ecuación de movimiento armónico simple. Ecuación de movimiento armónico simple con omega cuadrado es igual a HMG partido por I0. ¿Ya? Entonces las soluciones sabemos, el omega, si ustedes quieren, lo pueden poner como la raíz del HMG partido por I0. ¿Ya? Entonces, este cuerpo de acá, cuando oscila, va a ser pequeñas oscilaciones con respecto a la posición de equilibrio, funciona como avión esto. Ya. Y la frecuencia angular de las pequeñas oscilaciones, el omega, es raíz de HMG partido por I0. Y ustedes pueden chequear que eso tiene las dimensiones adecuadas, esto es radianes por segundo. ¿Ya? Porque el I0 tiene dimensiones de masa por distancia al cuadrado. Entonces, la HMG partido por I0 va a ser como un G partido por una distancia, y eso tiene unidades de radianes partido por segundo. La raíz de eso. Ya, fantástico. Entonces, ya sabemos hacer el péndulo físico. Esta es la frecuencia angular del péndulo físico. Y el periodo va a ser 2pi partido por omega, y todo lo que ustedes saben, la frecuencia es 1 partido por el periodo. Así que esto es igual a omega partido por 2pi. Así que resolvimos completamente el péndulo físico. Pero ahora vamos a la pregunta que hacíamos antes. ¿Cómo calculamos? O sea, hagamos un caso, un ejemplo concreto. Entonces, calculemos un ejemplo o un par de ejemplos concretos. Shun. Entonces, supongamos que nuestro sólido rígido es una varilla. Entonces tomamos la varilla, una varilla homogénea. Entonces esto sería una varilla homogénea de masa M y largo L. Entonces tiene masa M y largo L. Entonces, si la varilla es homogénea, el centro de masa va a estar en la mitad, ahí, en la mitad, y esta distancia es L medios, y esto es L medios. Y supongamos que lo hacemos oscilar con respecto a un extremo, entonces lo hacemos oscilar con respecto ahí, a un extremo. Este sería el punto O. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale I sub O con respecto al extremo de la varilla? Esa es la pregunta concreta. Entonces, por el teorema de los ejes paralelos, este es el centro de masa, el I0 va a ser I sub Cm más M por H. H al cuadrado. ¿Cuánto vale H en este caso? ¿Cuánto es la distancia entre O y C sub Cm? ¿Cuánto vale H? L medios. L medios. Entonces acá pongo L medios al cuadrado. Entonces H es L medios. Y el I sub Cm lo calculamos en la clase pasada. Esto era M L cuadrado doceavos. Más M, este es el I sub Cm. Este niño es el I sub Cm. Y ahora le sumamos ml cuadrado cuartos. Y si ustedes suman un doceavo más un cuarto, sacan factor común, sería 12. Entonces sería 4 doceavos, que es un tercio. Entonces esto es igual a un tercio ml cuadrado. Entonces el I0, en este caso, sería un tercio
ml cuadrado. El h dijimos que era L medios. Y el omega dijimos que era la raíz. Entonces, si no me equivoco, es HMG partido por I0. HMG partido por I0. Y lo podemos reemplazar acá. El H es L medios. El M es M. El I0 dijimos que era ML cuadrado tercios por G. Y ahora en la masa se simplifica como nos enseñó el tío Galileo, así que ese se va. Y nos queda el omega es igual a raíz, el L se simplifica y nos queda 3G partido por 2L. Y el periodo de este péndulo es 2pi partido por omega. Entonces el periodo de ese péndulo físico va a ser igual a 2pi por raíz de 2L partido por 3G en segundo. En segundos. ¿Ya está claro ahí o no? Así, ese es un ejemplo concreto. Entonces, si ustedes conocen, podemos hacer otro cálculo. Vamos a hacer otro cálculo. ¿Está claro o no? ¿Cómo se calcula? Profe, ¿Sí? a mí solamente me confunde un poquito el H, ¿verdad? Como, y es la línea como directa, y me pierdo un poquito cuando hay como una línea de acción como entre... Pero si tiene que Ya, seguir la línea, ¿qué ya, línea? ya, Vicente, hagamos otro ejemplo para que quede concreto, ¿ya? Entonces vamos a hacer el siguiente caso. Segundo caso. Suponte tú que nuestro sistema consiste en una varilla. Y al final de la varilla, pucha, me quedó feo en todo el mono, pero un disco. Entonces este disco tiene radio R y masa M. Y la varilla tiene largo L y masa M. Y lo ponemos justo en el borde para que sea esto de ahí. ¿Ya? Entonces esto consiste, este sistema va a consistir en un círculo acá al final, un círculo y una varilla. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, Y efectúa pequeñas oscilaciones con respecto a la vertical y está sujeto justo en la punta. Justo en la punta, ¿ya? Entonces este es mi sistema. ¿Ya? Un círculo al final y pin, chum, 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 chum. La pregunta es, ¿cómo calculamos el I de este cuerpo? O sea, una vez que tenemos el I está todo fantástico, porque esto sería el ángulo teta. O sea, con respecto a la vertical de eso. Entonces hay dos cosas que tenemos que hacer. Primero es calcular el momento, la posición del centro de masa de todo este cuerpo, así que ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que calcular un montón de cosas y se ven aterradoras. Calcular la posición del centro de masa, la posición del centro de masa, fantástico. Y eso también está involucrado el H. Si calculamos la posición del centro de masa, vamos a ver el H. Y el I del sistema con respecto al punto O. ¡Qué susto! Ya, fantástico. ¿Estás de acuerdo con eso, Vicenta? ¿No? Eso es lo que tenemos que calcular. sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a usar acá? Súper bien. Ya, entonces, este sistema está compuesto de dos partes, de una varilla de largo L y de un círculo de homogéneo, la varilla homogénea y un círculo de masa M homogénea ya con centro no. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el centro de masa. Primer paso, calcular el centro de masa. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para calcular el centro de masa? Que alguien me ayude. Tenemos un cuerpo compuesto de dos cosas simples, de una varilla homogénea y de un disco homogéneo. Entonces, ¿qué hago para calcular el centro de masa de este objeto? Sacar cada uno y después dividir por el promedio, o sea, dividir por la suma de las dos masas. Bien, Vicente. Entonces usamos
Entonces, calculamos, este es un sistema compuesto, compuesto de dos cuerpos, entonces calculamos el centro de masa de cada uno y después calculamos el promedio ponderado y después calculamos el promedio ponderado. Estamos súper bien. Si hacemos esto ahora, yo quedo feliz. Ya, entonces el de la varilla, entonces lo dibujo de nuevo. Ojalá que el monito me quede mejor esta vez. Entonces hago la varilla y quedó más o menos. Ya, entonces para la varilla, que tiene largo L, el centro de masa está en la mitad. Ahí está, sería L medios. La distancia desde O hasta el centro de masa de la varilla. Centro de masa del cuerpo 1. ¿Estás de acuerdo, Vicenta? Centro de masa de 1. Ya, fantástico. ¿Y el centro de masa del cuerpo 2, dónde está? Es homogéneo, va a quedar ahí. Ese es el centro de masa del cuerpo 2. Centro de masa del cuerpo 2. Entonces, calculemos, entonces el centro de masa del sistema total va a estar en alguna parte como esta. Va a estar. Los dos están en la misma línea. Tanto CM1, centro de masa de la varilla, como CM2 están en la misma línea recta. Están en la misma recta. Misma línea recta. Y uno está a distancia L medios y el otro está. ¿A qué distancia está? Esta distancia es R. Entonces el primero está la distancia desde O hasta el primero. La distancia desde O hasta el centro de masa de 1. ¿Cuánto vale eso? ¿Y cuánto vale O hasta el centro de masa de 2? ¿Cuánto vale la distancia desde el punto O hasta el centro de masa 1? L medios. Bien. Ya, y ahora viene la pregunta por un 7 final en el ramo. ¿Cuánto vale la distancia? L más R, ¿o no? L más R, bien. L más R. Vicenta, ¿estás de acuerdo con eso? Sí. Y este niño tiene masa M grande, y este tiene masa M chico. Y ahora hacemos el promedio. Entonces, la distancia, el centro de masa va a estar por acá. Entonces, el centro de masa va a estar más o menos por ahí. Entre medio de los dos. Y vamos a calcular la posición del centro de masa de verdad. Entonces, O C sub M, la distancia desde O hasta el centro de masa del sistema compuesto, como me enseñó Vicenta, va a ser la masa M por L medios más M por N más R, el promedio ponderado de las distancias partido por la masa total. ¿Estás de acuerdo, Vicenta, o no? Sí. Entonces, esto es 1 partido por M más M por L, L factor de M más M medios más M por R. ¿De acuerdo? Esa es la posición del centro de masa. Y eso es lo que estamos llamando H acá. Este niño es H. La distancia desde O hasta el centro de masa es lo que llamamos H. ¿Ayudó eso o enredó todo más? Súper, sí. Ya. Ya, fantástico. Entonces, en este caso ya tenemos el centro de masa y el H. Fantástico. Tenemos el centro de masa y tenemos el H. Y ahora viene la pregunta, así que tenemos S y S. Y ahora tenemos que calcular I0. ¿Y cómo calculamos I0? ¿Cómo calculamos I0? Ayuda, ayuda, me desespero. ¿Qué hacemos para calcular I0? Para nuestro cuerpo compuesto. Este es nuestro cuerpo compuesto.
Primero tenemos que sacar el momento de inercia del centro de masa, ¿no? No, 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 no. Pero Sería también, y no, sumarle el h por m cuadrado, ¿no? ya, pero es mucho más fácil que eso, ¿ya? Ah, Tenemos que usar lo que dice Vicenta. Este niño está hecho, o lo que dijiste tú, este niño está hecho de dos cuerpos. Cuerpo 1, varilla. Cuerpo 2, disco. ¿Ya? Y el momento de inercia va a ser, con respecto al punto 2, va a ser la suma de los dos momentos de inercia. Por la definición del momento de inercia, el momento de inercia es aditivo. Entonces, el I con respecto a O va a ser el I de la varilla con respecto al O más el I del disco con respecto a O. Usamos superposición, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Se está procesando eso, profesor. Ya, a ver, fíjense lo siguiente, cuando uno tiene un momento de inercia de un sistema de partículas con respecto al centro de masa, era la sumatoria de los m sub i por d sub i al cuadrado desde i igual a 1 hasta chorrocientos. Y esto lo dividimos en dos partes, la suma de los puntos que pertenecen a la varilla más la suma de los puntos, bueno, por mi de i al cuadrado, más la sumatoria de los m sub i por d sub i al cuadrado de los i que pertenecen. No, perdón, con respecto a lo. A ver, todo de nuevo, todo de nuevo, todo de nuevo, las maté, para que quede más claro. Ya, imagínense que tiene un cuerpo compuesto de dos partes. Entonces tiene el primer cuerpo, ahí, primer cuerpo, ese cuerpo, y después otro cuerpo más, pegado ahí. Entonces, supongamos que tenemos dos cuerpos, ¿ya? Ya, fantástico. Entonces, nosotros, esto va a tener, ¿cómo lo explico? Ah, no, ya. No, antes de hacer los dos cuerpos, estoy puro leseando. Ya. Antes de hacer los dos cuerpos. Perdón, perdón, perdón. Eso fue tonto. Lo que hice ahí fue tonto. Entonces, supongamos que tenemos un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Ese niño. Y ahí está el punto O. Y ahí está el centro de masa. Entonces, el I del centro de masa sería igual a la sumatoria de los m sub i por d sub i al cuadrado. Desde i igual a 1 hasta n. ¿Ya? Entonces ahí está el punto iésimo. Y este sería d sub i. Ya, fantástico. Y dijimos, el I0 va a ser igual al I sub Cm más M por H cuadrado. Ay, perdón, H. Entonces, el I0 va a ser igual a la sumatoria de los M sub I por D sub I al cuadrado más H cuadrado. Ese es el I0. ¿Ya? Entonces, esto va a ser igual a la sumatoria de los M sub I por DI al cuadrado más H cuadrado. Bueno, dejémoslo así, tal cual. Ya, fantástico. Y aquí podemos dividirlo en dos partes, este niño. Podemos dividirlo en la parte azulita, azulita, y en la parte negrita. Ay, perdón. Entonces está dividido en dos partes. Ah, no, pero ¿qué estoy diciendo acá? Ya no sé cómo demostrarlo, ¿ya? Ya, por ahora voy a tratar de demostrárselo más adelante, porque ahora me confundí, pero
uno puede demostrar que el I0 va a ser la suma de los dos I0. ¿Ya? Se los quedo debiendo, se los escribo y se los subo. Pero créanme que esto es cierto, el I es aditivo. Si el I es aditivo es súper fácil entonces. ¿Ya? Así que créanme por ahora. Créanme. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos el I0? Entonces el I0 sería el I0 de la varilla del I de la varilla con respecto al punto 0 más el I del disco con respecto al punto 0. Pero el I0 de la varilla va a ser igual al I del centro de masa de la varilla más la distancia M de la varilla por la distancia de O hasta el centro de masa de la varilla al cuadrado. Este niño dijimos que era ml cuadrado doceavo. Y en este niño, la distancia de O hasta el centro de masa de la varilla, que está ahí, eso sería L medio, sería ml cuadrado cuarto. Y esto va a ser ml cuadrado tercio, tal como habíamos calculado recién. Y ahora el I del disco hay que tener harto cuidado. El I del 0 del disco va a ser igual al I del CM del disco más la masa del disco por la distancia desde O hasta el centro de masa del disco al cuadrado. Este niño dijimos que era un disco macizo, es un medio M por R cuadrado. Y este niño dijimos que el O del CM del disco era, ustedes me dijeron, es L más R. L más R al cuadrado. Entonces el I0 del disco es igual a un medio M R cuadrado más M por L cuadrado más R cuadrado más 2LR. Y eso va a ser igual, un medio más 1 es 3 medios ML cuadrado R. Así que ser 3 medios MR cuadrado más ML cuadrado más 2MLR. ¿De acuerdo? Este es el I0 varilla. Este es el I0 disco. ¿Están de acuerdo o no? Y la única parte que no le he demostrado, pues se lo voy a demostrar, se lo voy a demostrar y subir, es que el I0 es aditivo. Borja está preguntando, ¿y de qué sirve haber calculado el centro de masa? ¿Quién me ayuda a contestar eso? Nosotros calculamos que el H era igual a esta expresión. ¿De qué sirve haberlo calculado? ¿De qué sirve haberlo calculado? Después para sacar como el periodo. Pasa bien, Vicenta, porque el periodo, entonces, el periodo era igual a 2pi, ¿cómo se llama? El 2pi partido por omega. Y el omega dijimos que era la raíz de h por la masa total. La masa total, que es la masa de los dos niños, por g partido por el I0. Entonces, la masa total en este caso, la masa total es igual a m más m. El I0 lo tenemos arriba y el h lo tenemos arriba y ahí calculamos el periodo. Entonces, la respuesta, Borja, la dio Vicenta y necesitamos en la posición de centro de masa para calcular el periodo. Estamos súper, súper bien. Ya, Macanu. Entonces, lo más importante de lo que acabo de decir anteriormente es que es la fórmula
que el L cuando tengo un punto fijo, en el momento angular con respecto al punto fijo es I0 por omega. Eso es lo que tienen que recordarse. ¿Ya? Cuando hay un punto fijo. Hay un punto fijo. Un eje fijo. Y la otra cosa que tienen que recordarse es que el I0 es igual al ICM más MH cuadrado. Entonces, cuando tengo un punto fijo, estas son las dos cosas importantes y por supuesto la ecuación del L0 de T es igual al tau 0 externo. Entonces, todo lo que pasé en la clase, ¿ya? Es saberse esas tres expresiones de ahí. Cuando hay un punto, un movimiento de un sólido rígido en torno a un punto fijo, lo único que importa es que hay un I0 y podemos calcular el I0 en forma fácil y la ecuación de torque sería de L0 de T igual al torque externo y estamos. Ya, entonces ahora les voy a vamos a hacer el protocolo universal, que ya lo habíamos visto en el caso de dinámica, y lo vamos a terminar en la próxima clase porque no alcancé ahora con la interrupción, pero no importa. Entonces ahora vamos a ver el segundo punto, que es el protocolo universal. Ahora es un invento mío, que se llama el protocolo universal. No van a encontrar, no dice el protocolo universal en ninguna parte, así que esto es invento mío. Entonces nosotros habíamos visto, esto es la generalización. Generalización del protocolo universal. Del protocolo universal. Creo que lo llamábamos así. Que vimos en el capítulo 2. Que vimos en el capítulo 2. Alex, todavía no sé. Espero que hoy día sepamos. Ya hemos estado discutiendo con los otros profes, así que yo apenas sepa, les digo. Ya, fantástico. Entonces, vamos a hacerlo. Estas son como el protocolo, digamos. Vamos a decir, cuando tengan un sistema hecho por varios cuerpos, entonces, ¿cómo hacemos para discutir la dinámica del sistema? Entonces, por ejemplo, podría ser algo así. Podría ser, ¿ya? Un ejemplo podría ser el siguiente. Podríamos tener, y lo voy a resolver este ejemplo. Entonces, tengo el techo acá. ¿Ya? Tan, 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 tan. Y aquí vamos a tener una polea. Super polea. Una polea física, real, no una polea ideal, una polea con masa. Y aquí vamos a dibujar una... Ay, no me quedó muy bien. Entonces vamos a dibujar una cuerda. Fantástico. Y aquí vamos a tener otra polea. Una polea chiquitita. No tan chiquitita. Un poquito más grande. Las maté. Fantástico. Y esa polea la vamos a tener conectada arriba. Fija, este es una viga, o sea, una barrita. Una barrita de soporte nomás que no se mueve. Y aquí tenemos entonces eso. Y ahí eso. Y acá un bloque. Entonces este de masa M1, masa M2. Ah, y radio R1. Entonces, perdón. Entonces este tiene masa M1. Perdón. Masa M1 y radio R1. Este tiene masa M2 y radio R2. Y este tiene masa M3. Ya, y todo esto está siendo actuado por un campo gravitatorio uniforme. Ya, fantástico. Entonces, imagínense que tiene un sistema como ese. Entonces, el protocolo universal dice lo siguiente.
Acá va el protocolo, lo vamos a dibujar en negrita. Protocolo. Primero, identificamos todos los cuerpos que se mueven. Identificar todos los cuerpos. Identificar todos los cuerpos. En el ejemplo anterior hay 3 cuerpos. La polea móvil M1R1, la polea fija que está girando con respecto a un punto fijo M2R2 y el cuerpo M3. Entonces lo primero que hacemos es identificar todos los cuerpos. Y cuando los tienen identificados dicen identificado. Después, el segundo punto es por cada cuerpo, los cuerpos que importan son los cuerpos que se mueven. O sea, la barrita azul no es un cuerpo. ¿Ya? Entonces, por cada cuerpo que se mueve, cuerpo, identificar todas las fuerzas que actúan sobre él, todas las fuerzas que actúan sobre él. Eso es lo que se llama el diagrama de cuerpo libre, digamos, sobre él. Y también identificar si los cuerpos pueden rotar, solo para los cuerpos que rotan, identificar, ay, me quedó pésimo. Identificar todos los torques, todos los torques, todos los torques que actúan sobre él, pero solo sobre los cuerpos que pueden girar sobre él. Para los que giran, para los que giran. Si solo se desplazan, identifiquen la fuerza nomás, pero si se puede mover, identifiquen la fuerza y los torques. Y acuérdense que para la fuerza es re importante, para poder calcular los torques, identificar los puntos de aplicación de la fuerza. ¿Ya? Entonces, por cada cuerpo identificamos las fuerzas que actúan sobre él, los puntos, los puntos donde están actuando las fuerzas y los torques. Fantástico. Después, siguiendo el esquema, introducimos coordenadas para describir el movimiento de cada cuerpo. Describir el movimiento de cada cuerpo. Y como para los cuerpos que se mueven, que tienen solo momento de traslación y tienen unas coordenadas de traslación, pero hay cuerpos que giran y hay que estudiar ángulos. Así que hay que poner X y omegas. O sea, ángulos de giro y posición del centro de masa. Después, el punto 4 es escribir la ecuación de Newton. Escribir F externo es igual a dP a dt para cada cuerpo y torque con respecto al centro de masa, torque externo con respecto al centro de masa es igual a dL con respecto al centro de masa a dt. Entonces, por cada cuerpo, escribir la ecuación de fuerza y escribir la ecuación de torque con respecto al centro de masa. Para cada. Obviamente, si el cuerpo lo único que hace es desplazarse, es F igual de P de dt. Pero si el cuerpo puede rotar con respecto al centro de masa, introducen la otra. Entonces, esto es solo para los que giran y esto es para todos. Macanudo. Después, tenemos que escribir las ecuaciones de ligazón. Si hay cuerdas, por ejemplo, escribir ecuaciones de ligazón. Todo esto lo voy a hacer en un ejemplo concreto. Después se resuelve todo. Se resuelve 5 y 6. Perdón, 4 y 5. Y al final se verifica. Se verifica.
Ya, bacano. Vamos a dejar la clase hasta ahora, hasta aquí nomás, porque estamos a las 11:20. Y este protocolo universal lo vamos a retomar en la próxima clase y vamos a hacer un montón de ejemplos. O sea, con esto ya terminé la materia de rotación y lo que vamos a hacer es ejemplos, ejemplos y ejemplos. ¿Ya? Perdón por la interrupción, se nos cayó la internet acá en la facultad. Espero que no pase la próxima vez. ¿Quedamos acá entonces? Chao, que estén bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, cuídese, que esté bien. Chao, profe, gracias. Gracias, Vicente, a ti.